Ya me ayudas a ver si quieres desde aquí. Ya más le completa la esa Y ahora vamos a abrir. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros amigos, colegas, periodistas y profesor Eduardo Rosales. Gracias por el apoyo. Lo hemos escuchado en Radio Educación y bueno, pues por eso pedimos referencias de usted. Y gracias a quienes nos están siguiendo en esta conversación con la cual reiniciamos este tipo de intercambio de opiniones entre colegas, periodistas, académicos. Y hoy, pues como lo habíamos anunciado, tenemos un tema sumamente importante que debe interesar más allá de la academia, de los periodistas, al ciudadano común y corriente, porque pues estamos atestiguando una tragedia en una parte del mundo, allá en Medio Oriente, y acerca de esto vamos a conversar con el profesor Eduardo Rosales. Él es internacionalista, académico, comentarista en espacios radiofónicos como Radio Educación, y a quien tenemos el gusto de conocer y le agradecemos la oportunidad de conversar con nosotros. También nos acompaña Temoris Greco, un periodista de muchos años, corresponsal, escritor y analista internacional. Y Gerardo Albarrán, muchos años corresponsal de la revista Proceso y reportero, defensor de las audiencias en medios públicos y privados, y un experto en la defensa de la libertad de prensa. Entonces, a los tres, bienvenidos, buenas tardes. Gracias Carlos, es un gusto. Gracias, gracias. Y bueno, también comenzamos con, pues considerando esta situación que ocurre allá en Medio Oriente, y bueno, pues quisiera preguntarle qué está ocurriendo a partir desde el 7 de octubre, donde el mundo entero estamos atestiguando cómo un país está pues virtualmente asesinando a civiles con bombardeos, destruyendo edificios, escuelas, hospitales. Profesor Eduardo Rosales, ¿cómo se llevó esta situación? Muchos se han de preguntar por qué esta situación, por qué esta destrucción, por qué asesinatos deliberados, luego de que Hamas atacara a Israel, asesinar a civiles también, secuestrar a personas. ¿Cuáles son los antecedentes de esta situación, profesor Eduardo Rosales? Por favor, adelante. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar con tu estimado Carlos y con mis muy distinguidos colegas. Y bueno, pues haciendo un ejercicio de síntesis, sí, efectivamente, lo que estamos viendo, yo creo que dejó de ser hace muchos días una crisis para convertirse en una verdadera catástrofe que ha cobrado pues ya la vida de más de 15.000 personas, sobre todo pues víctimas gazaríes, ¿no? Es decir, del lado palestino. Lo que hemos visto, yo sí quiero reiterarlo, pues son ataques sistemáticos, bombardeos, ¿no?, a infraestructura, pero sobre todo a la población civil, lo que desde luego por parte del ejército israelí, lo que se convierte desde luego en crímenes de guerra. Pero bueno, yendo al punto, es efectivamente este conflicto tiene mucha historicidad. Viene propiamente desde la creación del Estado israelí, desde allá de los 40 del siglo pasado, y en un ejercicio de síntesis, digamos que a partir de esa fecha Israel ha venido fagocitando, robando, apropiándose, despojando tierras, ¿sí?, al pueblo palestino, y ha sucedido una serie de conflictos, ¿verdad?, a lo largo de esos 70 años, muy cruentos, en, digamos, los bandos que apoyaban desde luego a los palestinos y el bando que, sobre todo Occidente, entiéndase Europa y Estados Unidos, que apoya
que ha venido apoyando desde luego a Israel, que es su principal socio, amigo, aliado en esa zona del mundo que pues coloquialmente se le conoce como Medio Oriente. Y bueno, a lo largo de estos 70 años también hay que decir que Israel ha cometido también, hay que señalarlo, actos que se pueden calificar prácticamente de limpieza étnica. Y ha propiciado, digamos, el desplazamiento de cientos de miles de millones de palestinos a lo largo de todos estos años. Y habría que decirle que con esta actitud que han tenido los distintos gobiernos de Israel, lo que han propiciado es la creación de monstruos, también hay que señalarlo, sus némesis, sus antípodas, como lo son el grupo de Hamas. Grupo de Hamas que, pues, como ya bien se señaló desde a principios de octubre, pues tuvo una incursión, sí, terrorista, absolutamente incalificable, en territorios pues, que se consideran ya de Israel, y mató a más de 1.400 personas y tomó a más de 200 personas también como rehenes. Y después vino la reacción, la respuesta por parte de Israel, absolutamente desproporcionada, bueno, se fijó 3 metas, que fueron pues destruir a Hamas, desde luego rescatar a los rehenes, y desde luego anular a Gaza como una amenaza a territorio israelí. Y me parece que aquí el gobierno israelí pues cometió un grave error, porque esas no deberían ser sus 3 principales prioridades, que digamos en el lado contrario pues también podrían ser las prioridades de Hamas, ¿no? Al revés, en un sentido contrario. Me parece que lo que debió haber propiciado ya desde hace mucho el gobierno israelí es empezar por el reconocimiento, por respetar, por cumplir la resolución 242 de la Organización de las Naciones Unidas para desocupar esos territorios que ahorita ilegalmente pues tienen asentamientos israelíes. Devolver gran parte de los territorios ocupados. Me parece que va por el lado de reconocer al Estado palestino. Me parece que debe ir por el lado de reactivar aquellos famosos acuerdos de Oslo de 1993. Por ahí va la respuesta, y lo primero que debió haber pensado es que no, en este tipo de conflictos no opera la ley del talión. Bueno, sí opera, pero no debería operar la ley del talión. Es decir, la política de Israel no puede basarse en esa actitud, y sí en una respuesta del diálogo y de la negociación y de la paz y de la búsqueda también de respetar el derecho de los palestinos a tener su propio Estado y su propio territorio, y a levantar también ese bloqueo que ya era pues abrumador, y que ahora se convirtió un bloqueo total y absoluto a la Franja de Gaza, particularmente un bloqueo por aire, un bloqueo por tierra, un bloqueo por mar. Y bueno, pues esta incursión muy desafortunada por parte de Israel, que reitero, como retomo la cifra del principio de mi intervención, más de 15.000 muertos, pero el problema es que la mayor parte han sido mujeres y niños. Y dicho sea de paso, y teniendo aquí a colegas muy distinguidos, colegas del medio periodístico, comunicadores de primer nivel, pues han muerto casi 50 comunicadores en esta cruenta guerra, este enfrentamiento o esta incursión, esta invasión de Israel a territorio palestino. Y se han destruido también instalaciones de agencias informativas, y se han asesinado a familiares de periodistas. En fin, para cerrar esta primera intervención, solamente quiero decir que con ello Israel ha vulnerado el derecho a la información, el derecho a la verdad, y quiere hacer prevalecer solamente las fuentes oficiales de ellos, que desde luego siempre son sesgadas y siempre son inclinadas para favorecer al Estado, al gobierno, a las autoridades israelíes. Así es. Gracias, profesor, por este contexto
lo cual indica que el conflicto tiene muchas vertientes políticas, religiosas, militares, periodísticas. Temoris, tú como periodista que has analizado distintos conflictos en distintas partes del mundo y como periodista que eres, quizá nos estaremos preguntando por qué Hamás decidió en este momento, el 7 de octubre, atacar a Israel con ese potencial que se vio. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué acumuló tanto poder de fuego para hacer esa operación que, según las cifras, habría asesinado a 1.200, 1.400 personas? ¿A qué atribuyes, Temoris, que Hamás se decidiera ahora a hacer este ataque a Israel? Ya, perdón. Sí, he trabajado este conflicto desde hace 14 años. Fue la primera ocasión en que fui y ahora acabo de regresar. Fue la sexta ocasión en que lo cubro desde el terreno, tanto en el lado palestino como en el lado israelí. ¿Y por qué Hamás, el movimiento de resistencia islámica Hamás, escogió este momento? El gobierno de Netanyahu, junto con Estados Unidos y sus aliados, había logrado aislar el conflicto. Lo había logrado sacar de la escena internacional. Había ya hecho algo que antes era anatema y que de pronto ya avanzó, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con países árabes que hasta entonces se habían negado a ello, como Marruecos, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y estaba a punto de hacerlo con Saudi. Y ellos se estuvieron preparando muchísimo tiempo. El nivel logístico de planeación que tuvieron fue abrumador. Nadie se lo esperaba, absolutamente nadie. Fue una sorpresa para todo el mundo. Y vieron que la atención de Israel estaba en Cisjordania. Habían desplazado a unidades militares a Cisjordania porque estaban avanzando allá. Había una campaña que ahora se ha acelerado para desplazar a más población de sus aldeas, de sus pueblos, y empujarlas a las ciudades donde están haciendo como bantustanes, como el gobierno racista de Sudáfrica del apartheid. Y también vieron que había un conflicto interno en Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu es el más derechista de muchos gobiernos derechistas que ha habido en los últimos 30 años. Hay que recordar que que no es que Netanyahu controle Hamás, pero los extremos se apoyan. Y Netanyahu desde un principio vio que la milicia Hamás podía servirle para dividir a los palestinos políticamente, para dividirlos geográficamente, para debilitar al movimiento de liberación de Palestina, y también por sus actos violentos para justificar la propia violencia de Israel. Pero pensó que lo tenía controlado y se le salió del huacal. Todo esto empezó, hay muchas discusiones sobre las guerras, sobre la Nakba, la expulsión de los refugiados en el 48, en el 67. Otros quieren remontarse a un libro que dicen que le dio ese territorio a un pueblo elegido. Pero en realidad el principio de la discusión se estableció en los acuerdos de Oslo de 1993. Ahí es cuando todo lo anterior ya quedó resuelto y se estableció el principio de la construcción de dos estados que vivieran con paz y seguridad en conjunto. Esto fue en el 93. En noviembre del 95 fue asesinado el primer ministro laborista, Yitzhak Rabin, y con esto descarrilaron el proceso de paz. Pero no solamente fue ese asesinato. Este magnicidio creó una ola de solidaridad. Se dio por hecho que el Partido Laborista iba a ganar las próximas elecciones, que iba a haber un renovado compromiso con los acuerdos de Oslo, pero 6 meses después había elecciones en mayo. Y en febrero y marzo, o sea, exactamente antes de las elecciones, Hamás desató una campaña de bombas suicidas.
que por ejemplo pusieron una bomba en un autobús donde mataron a 26 personas y herieron a 80 personas. En total, esta campaña, que fue de 4 bombazos, mató a 65 personas y dejó a centenares de heridos. Y eso volteó a la opinión pública y permitió la primera victoria de Netanyahu. Y el objetivo de Netanyahu y de la extrema derecha siempre ha sido no cumplir los acuerdos de Oslo, impedir la creación del Estado palestino. Y para eso le prometió a su sociedad, o sea, imagínate, eso fue hace 27 años, en donde la mayor parte del tiempo ha gobernado este hombre, bajo la promesa de que garantizando la seguridad de los israelíes sobre la base de su supremacía militar. No hacía falta darle ninguna concesión a los palestinos. ¿Para qué? Si el status quo favorecía a los israelíes y la gente y la sociedad se podía olvidar de cumplir. Lo que hizo Hamás el 7 de octubre fue, que no comparto, que a mí me parece que el profesor está totalmente en lo correcto, fue un acto criminal tremendo. Una cosa es ir, atacar a combatientes, a soldados, y otra cosa es, por ejemplo, a un niño de 10 meses que se llama Kafir, que acaba de morir bajo secuestro. O sea, eso no se puede perdonar, fue lo que hizo Hamás, pero sí logró remover, nuevamente puso el conflicto en el centro de la atención mundial y paralizó el movimiento de Saudi para restablecer las relaciones con Israel, a un costo altísimo. Estas cifras de 15.000 personas muertas, 6.500 niños, 4.000 mujeres, 52 periodistas, son cifras que no están tomando en cuenta a la gente que no ha sido encontrada. Son los cadáveres hallados. Bajo los escombros hay una estimación de que hay hasta 6.500 personas más. Entonces, el dolor, lo que hizo Hamás, lo que le trajo Hamás a su pueblo, más que un acto de liberación, parece un acto de suicidio, con consecuencias desastrosas. Caramba, qué escenario, qué escenario. Gerardo Albarrán, también colaborador de Zócalo, nuestra generación atestiguó la guerra del Golfo. Veíamos en las pantallas de televisión como apenas unas estrellitas, y entonces nos informaban pues que se había destruido bases militares, instalaciones de iraquíes, en fin, veíamos en los televisores puras estrellitas y un poco de polvo. Hoy estamos viendo virtualmente en directo cómo un país destruye a otro país, como un ejército bombardea, destruye hospitales, escuelas, en fin, todo tipo de instalaciones, edificios. Y como decía el profesor Rosales, pues con un costo altísimo también para periodistas que, pues como somos, pues no tenemos, digamos, vela en el entierro, ¿verdad? Y sin embargo somos parte de las víctimas, o el gremio periodístico es parte de esas víctimas. ¿Cómo ves esta realidad, Gerardo, que pues supera la ficción? Por favor. Gracias. Saludo, Temoris, saludo, Eduardo, y saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde. En efecto, bueno, para empezar, te acabas de datar y nos acabas de datar refiriéndote a la guerra del Golfo y a la transmisión de aquellos ataques que fueron pasados por televisión. Quisiera creer que hay muchísima gente acompañándonos hoy que ni siquiera habían nacido en ese momento. Pero ciertamente ahí empieza a vivirse una era comunicacional de la guerra muy distinta a lo que se había vivido hasta entonces. Ahorita ya no vemos, como tú lo describes, a un Estado atacando a otro en la televisión. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en transmisiones que hace la propia gente a través de Twitter, de Facebook o de cualquier otro medio a su alcance. Se ha perdido esa intermediación que existía y ahora la vemos en directo desde los celulares de víctimas e incluso de victimarios. Y esto hace muy interesante este fenómeno, porque no solo estamos asistiendo
ya a una guerra en términos militares, sino que también estamos asistiendo a una guerra en términos mediáticos y a una guerra de narrativas. Una guerra de narrativas que, por cierto, está perdiendo Israel. Regreso ahorita a este punto de cómo Israel pierde la guerra de narrativas, porque tiene que ver mucho con lo que ya nos estaban planteando Eduardo y Temoris. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quiénes son estos dos actores? ¿Por qué está ocurriendo esto? Recordemos de entrada, bueno, estaban hablando justo de los acuerdos de Oslo del 93, pero esto viene de mucho más atrás. Jamás se forma en 1987 y recordemos que es Israel quien directamente contribuye a la formación de Hamas para debilitar a la entonces hegemónica Organización de la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, y lo que ocurre ahí hoy es algo así como lo que le pasó a Estados Unidos cuando apoyó al talibán que le dio el paso a Al Qaeda para expulsar a los rusos de Afganistán. Jamás está luchando, sí, contra los acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la OLP, porque estos acuerdos daban origen a la Autoridad Nacional Palestina y sentaban las bases para negociaciones que debían de culminar con la desocupación israelí de la mayor parte de Cisjordania y de Gaza, y eventualmente también a la creación de un Estado palestino en el que Yasser Arafat, que es el líder histórico, fue el líder histórico de la OLP, reconocía el derecho a existir de Israel. Y jamás desde el principio rechaza estos acuerdos que implican el reconocimiento de Israel, y eso lo distancia de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina. Después, cuando ya en el 2004 muere Yasser Arafat, jamás es el momento en que Hamas decide entrar a la competencia política y obtiene el triunfo electoral en el 2006 para el Consejo Legislativo palestino. Pero este primer gobierno, el primer gobierno sucesor de Yasser Arafat, encabezado por Mahmoud Abbas, empieza a tener dificultades desde el inicio. Y sus diferencias se trasladan al campo de las armas. Recordemos también, para entender un poco este conflicto, que Hamas no es un ente monolítico, ¿sí? Lo podríamos encontrar en tres facciones mínimamente. Uno que vive en el exilio, otro que es la parte que gobierna propiamente a la franja de Gaza, que es el brazo político, pero también este brazo armado y radical que es el que está actuando en este momento. Pero entre 2006 y 2007 estas diferencias incluso provocan una guerra civil en Palestina y entre estas facciones de Hamas, y esto es lo que hace que se expulse de Gaza la Autoridad Nacional Palestina, y desde entonces Hamas controla de facto a la franja de Gaza, mientras que la Autoridad Nacional Palestina queda limitada a Cisjordania. Y en esta guerra además hay muchísimos más actores. Nos estamos limitando en lo general, la mayor parte de nosotros, a hablar de Israel y Hamas, pero interviene todo un grupo, y eso seguramente nos lo podrá explicar mucho mejor Eduardo, interviene todo un grupo pro-iraní, de países pro-iraníes y de grupos pro-iraníes, como incluso Hezbollah, que forman parte del conflicto con Israel. Israel, su verdadero gran enemigo ahora y desde hace mucho es Irán. Irán termina apoyando a Hamas de una manera meramente incidental, porque Israel en algún momento expulsa hacia Irán a más de 400 miembros de Hamas que son recibidos por este país y que reciben desde entonces financiamiento y armas
y es lo que le permite a Hamas ahora disparar misiles hacia Israel, misiles que ya no son caseros como lo hacía al principio, sino que ya son misiles verdaderamente eh, bien puestos. En fin, entonces, hablamos de la guerra de narrativas. Israel está perdiendo la guerra de narrativa en este momento porque hoy en el mundo estamos viendo a Israel ya no como víctima, y en esto coincido nuevamente con Temores y con Eduardo, por supuesto que lo que ha hecho Hamas es un acto de terrorismo. Pero Israel hoy no lo podemos ver ya solamente como la víctima de los atentados que sufrió y que está combatiendo al terrorismo. En este momento Israel es un país victimario, es una potencia ocupante y es un Estado responsable de crímenes de guerra. Eh, yo por ahí lo dejo en un principio en ese punto. La guerra de narrativas la está perdiendo Israel con justificada razón por sus propias acciones de terrorismo de Estado. Bien, bien, gracias por sus comentarios. Les recordamos a quienes siguen esta conversación que estamos en la redacción de la revista Zócalo. Esta escenografía que está atrás obviamente no es la real, ¿verdad? No llegamos a tanto todavía. Pero bueno, pues gracias está de lujo, está de lujo la redacción. Sí, de sí, no, son nuevas instalaciones. Bueno, les comento que estamos en el club de periodistas, es la realidad. Y a quienes siguen esta conversación les recordamos que nos pueden seguir esta conversación en Facebook Live, Revista Zócalo. Si tienen algún comentario nos pueden enviar a @revista Zócalo, y en Instagram pues Zócalo Media. También en WhatsApp nos pueden escribir al 55 19 39 4608 por si tienen algún comentario acerca de este tema o alguna pregunta dirigida a los especialistas. Para cerrar esta parte del contexto que ustedes han abordado, les pregunto quizá algo pues tal vez impertinente o que esté fuera de alguna lógica, pero les pregunto si antes del 7 de octubre venían sucediendo manifestaciones en contra del gobierno de Netanyahu, porque al parecer quería apropiarse de poderes que no le corresponden como mandatario, sino al Poder Judicial. Fueron muchas manifestaciones multitudinarias, constantes, permanentes, y tal vez jamás pensó que Netanyahu era un presidente, un primer ministro debilitado, y era el momento, con el armamento ya en acopio, listo, era el momento apropiado para hacer este ataque a Israel. Les comento, ¿fue un mal cálculo de Hamas hacer esta operación militar? ¿Quién quiere responder? Tal puede ser si quiere. Adelante, Temores. La popularidad de Netanyahu está en 4%. O sea, nunca había tenido un primer ministro así. Lo están cuestionando desde todo el arco político, de un extremo a otro, incluidos gente de su coalición. Le están exigiendo la renuncia. Ya él dice que espere la guerra, acabamos la guerra y después ganamos la guerra y ya después vemos. Y está siendo acusado de que él está pensando en su propia sobrevivencia política, que no está pensando en los intereses del Estado de Israel, sino en usar la guerra para mantenerse. Pero la imagen de Netanyahu, que él siempre quiso pasar en la historia como el padre de la seguridad de Israel, por eso lleva 27 años donde está. 27, que es más de la tercera parte de los 75 años de existencia del Estado. Va a pasar como el hombre que le mintió a su gente, que fracasó y que permitió el golpe más grave que ha recibido el Estado de Israel desde su formación. Entonces, esto no le conviene a Netanyahu.
pero sí sirve para prolongar la violencia, porque tiene que ir navegando entre las distintas facciones que están pidiendo su cabeza. Y sobre todo tiene que evitar perder el apoyo de su propia coalición. Y su propia coalición tiene ministros terribles. Uno se llama Ben-Gvir, es el ministro de Seguridad, y el otro se llama Smotrich, es el ministro de Finanzas. Son ministerios muy, muy importantes. Y ellos son los que están pidiendo la limpieza étnica. Están pidiendo la expulsión de la población de Gaza para quedarse con ella y aventarle el problema a Egipto. Entonces, eso tiene por un lado esta aladura, ante la que no puede mostrarse débil, pero también tiene a todo el bando, no diría de centro derecha, pero más moderado que su coalición. Le pegó muy duro. O sea, el paso a la historia de Netanyahu es totalmente lo opuesto a lo que él quiso. Y en principio, o sea, jamás lo golpeó así. Y además no olvidemos que parte de la factura que está pagando Netanyahu en este momento viene de una operación terrorista de Hamas sobre Israel que no fue de un día para otro. Hoy sabemos que es una operación planificada durante 18 meses y todos los mecanismos de seguridad y de inteligencia del Estado israelí que encabeza Netanyahu fallaron. Y parte del problema que tiene ahora este primer ministro de ultraderecha es que su país está cada vez más polarizado precisamente para frenar a esa misma ultraderecha. Y por eso Netanyahu de Israel en este momento no busca justicia, lo que quiere es venganza y necesita sobre todo restaurar una supuesta capacidad disuasiva que tenía ante todos sus enemigos del bloque árabe, y no solamente frente a Hamas u otros grupos de la yihad islámica, sino, como decía yo hace rato, frente a Irán, que es su verdadero enemigo más grande en la región. Y Netanyahu, como dice Tamer, le miente, pero no miente solamente a Israel, está mintiendo a todo el mundo. Es un manipulador y un mentiroso para justificar el asesinato de palestinos. Hace unos días lo veíamos en Madrid preguntando por qué Israel tenía que sujetarse a reglas de combate y civilidad que no se le piden a Hamas, que no se le exigen a Hamas. Y de manera justificatoria dice, ¿qué deberíamos hacer entonces ante los ataques que recibe Israel? Pero la verdad es que es muy, muy simple. A Israel se le exige respetar la vida de civiles en la Franja de Gaza, primero que nada, porque Israel es signatario de los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, que incluyen la protección, este es el cuarto convenio, incluyen la protección de los civiles en países en conflicto. Y por otro lado, a Israel se le exige respetar la vida de civiles en la Franja de Gaza, porque si no lo hace, se pone en el mismo plano en el que está instalando a Hamas como grupo terrorista, que recordemos que además terrorismo es un concepto bastante discutible. Hamas es un grupo terrorista para poco más de una docena de países, pero para el resto del mundo no lo han calificado así. Israel acusa a Hamas de ser una organización terrorista por atacar a su población civil indiscriminadamente, lo cual es absolutamente cierto, pero Israel está haciendo exactamente lo mismo. Asesina a civiles palestinos indiscriminadamente con el pretexto de combatir a Hamas. Y pues Netanyahu está apelando al apoyo de Occidente, y aquí lo maniqueo del tipo, pide el apoyo de Occidente, alegando que si no destruye a Israel en este momento a Hamas, y así lo dijo, lo cito, abro comillas, siguen ustedes, cierro comillas, se refería a Madrid, a Bruselas, etc. Este es el argumento maniqueo y sin ningún dato cierto y demostrable que lo soporte, más allá de plantear un alegato que pretende imponer al resto del mundo el miedo
entre su población civil, particularmente entre las naciones europeas, para seguir así justificando el genocidio palestino que está cometiendo. Así es, sí, sí. Profesor Eduardo Rosales, si quiere agregar algo, porque en este momento, pero también aprovechamos estamos viendo que una vez más, como en otros conflictos internacionales, Naciones Unidas no puede hacer nada. Sí, quizá un poquito el secretario general, Guterres, pues ya comenzó a criticar a Israel, ¿no? Porque, bueno, pues él dijo que eran necesarias dos naciones, una palestina y otra israelí, pero pasmada Naciones Unidas. Por favor. Sí, si me lo permites, estimado Carlos, colegas, agregaría nada más al punto anterior 2 o 3 elementos muy breves. Primero, sí estoy de acuerdo con lo que dijo Temoris, de que Netanyahu pues encabeza, por decirlo así, el gobierno más radical, más ultranacionalista, más religioso, y yo diría hasta más de extrema derecha, ¿sí?, que jamás haya tenido pues Israel. Ese es un particular punto de vista. Por otra parte, me parece que Netanyahu tardó unas horas, unos días en reaccionar, pero que esta incursión, que no es otra cosa que una venganza, como muy bien lo señala Gerardo, pues tiene, me parece que un objetivo no tan visible, pero que es de profundizar la colonización y el control, evidentemente, de la franja de Gaza. Incluso se ha planteado el hecho de que se quiere hacer cargo de la seguridad de Gaza en un intento pues por comerse más territorio de lo que ya ha hecho y pues aprovechar, ¿no?, para francamente quitar territorio, pero también eliminar a una buena cantidad de palestinos. Ya de por sí la franja de Gaza, y eso nos dijo en su momento el Papa Benedicto XVI, y pues también de alguna otra manera lo dijo el Papa Francisco, pues Gaza sigue siendo más ahora la cárcel más grande del mundo. Por otra parte, también esta incursión a la franja de Gaza está en la venganza por lo de Hamas, pues también tiene la intención de tirar una cortina de humo a las graves acusaciones de corrupción de Netanyahu y de su familia y de sus allegados. Incluso pues tiene procesos abiertos que se han suspendido, precisamente, exactamente 4 procesos abiertos que bajo ahorita pues el liderazgo que tiene pues no pueden continuar, ¿no? Pero que una vez saliendo del poder es muy probable pues que siga en su curso y que a lo mejor quizá en alguno de esos escenarios pudiera hasta pisar la prisión. Por lo de apropiarse de más territorio, pues digamos que Netanyahu también es el líder, ¿no? Es el nuevo líder del movimiento sionista. Por otra parte, pues también lo tomaron por sorpresa, incluso a su famoso, digamos, órgano de inteligencia que es el Mossad, pero bueno. Y ahora vamos a la parte internacional. Este conflicto tiene visos políticos y sobre todo geopolíticos. Y hay los intereses de las grandes potencias, específicamente de Estados Unidos y de países europeos. Sabemos que no puede prosperar nada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido a que Estados Unidos es un miembro permanente, al igual que pues, Gran Bretaña y al igual que Francia. Así es que cualquier intento, ¿no?, pues de una condena o incluso de sanciones sería vetada dentro del Consejo de Seguridad. Incluso pues, el mismo Biden, cosa que sí es triste, que es penoso y que es indignante, pues pidió más de $100 mil millones para apoyar a Israel. El Congreso nada más le dio 145 millones de dólares, pero 14.5 millones de dólares, pero no quedó satisfecho Biden y busca una ayuda mucho mayor. Y uno se pregunta, ¿cómo una ayuda mucho mayor al gobierno de Israel, que es el país que recibe más ayuda anual, más de 3 mil millones de dólares a lo largo de décadas, ¿no? Es el país
que más ayuda recibe de Estados Unidos, y esa ayuda la destina sobre todo a su aparato militar, ¿no? Digo, Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, su aviación es la número 1, y pues tiene entre 200 y 400 bombas nucleares, y todavía se le quiere ayudar más ¿para qué? Para seguir masacrando, o no se entiende uno mucho, aunque esto se cubre bajo el manto de la disque seguridad. Y por otra parte, pues nos da la impresión que estos crímenes de guerra cuyo líder es Netanyahu van a quedar en la impunidad, porque si bien es cierto es parte de los convenios de Ginebra, no es parte también no ratificó lo que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de tal suerte que pues dice, somos un país soberano, respondemos a una agresión, se hace la víctima, y pues desde luego no podría ser ni detenido primero, ni mucho menos remitido al Tribunal de la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente en la sociedad internacional no hay un órgano supranacional, algo que pueda obligar, ¿no?, al cumplimiento, ¿no?, cuando menos del derecho internacional humanitario, y a sancionar estos crímenes de guerra. Normalmente pues la cuerda siempre se rompe por lo más débil, y en este caso Israel no es el más débil y tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos, que dicho sea de paso, también hay varios grupos de presión que apoyan allí a Israel como lobby en el Congreso estadounidense, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Así es que, lejos de retirar el apoyo, lejos de pues hacer acusaciones en contra de él, que por cierto no hay ninguna acusación formal en contra de Israel hasta este momento por ningún país, por temor, ¿no?, pues a las represalias que pueda tener por parte de Occidente, pues difícilmente lo va a hacer Estados Unidos, ¿no? Así es que tristemente me da la impresión que esto va a quedar en la absoluta impunidad, y pues desafortunadamente aquí retomo un comentario que existe, estimado Carlos, del cálculo político de Hamas, que por cierto también aprovechó que se cumplen 50 años de la guerra del Yom Kippur. Entonces también es un elemento que dice, bueno, pues aquí aprovecho también esta fecha para llevar a cabo este ataque terrorista. Pero a lo que voy es que me da la impresión que, si bien está perdiendo absolutamente la guerra mediática Israel, está avanzando en ese objetivo de despojar de territorio, de arrinconar más al pueblo palestino, de seguir este proceso de pillaje, ¿no?, y de desaparición literalmente en algún momento del pueblo palestino y del territorio palestino, y abonar más en la causa sionista hasta dominar y absolutamente controlar todo lo que algún día fue pues territorio palestino, y que ahora o más adelante sea territorio israelí. Caramba, profesor Rosales, pues qué terrible diagnóstico, y realista, un diagnóstico pesimista pero realista por las circunstancias que estamos viendo, y las imágenes que hoy cotidianamente vemos desde el 7 de octubre han llenado de indignación a la gente de todo el mundo. No recordamos otro conflicto internacional que haya desatado el repudio internacional de la gente en el mundo, de los ciudadanos que gritan: este no es una guerra, es un genocidio. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esta reacción en masa de la gente que marcha pues en París, en Nueva York, en la Ciudad de México, en muchas partes del mundo, condenando este genocidio? ¿Alguno de ustedes? ¿Temoris? Sí. A mí me parece que es muy importante que la gente se manifieste. Hay que combatir muchas cosas aquí, no solamente el exterminio que se está llevando a cabo en la franja de Gaza, sino también el uso de este conflicto para atizar agendas discriminatorias, agendas racistas, para atizar el antisemitismo, para atizar la islamofobia. Son personas, ayer hubo esta marcha en Ciudad de México, y puede ver a este grupo de judíos que dicen no en nuestro nombre, y que se lo están tomando en serio, porque ellos podrían decir, bueno, yo no soy israelí, a mí me da igual, pero
Netanyahu una y otra vez insiste en que ellos están defendiendo la causa del pueblo judío y que tratan de crear un espacio seguro para los judíos, cuando lo que están haciendo es lo contrario, es hacerlo más peligroso para los judíos en Israel y en el resto del mundo. Entonces es muy importante que la gente haga algo, pero lo que yo me pregunto es qué pasa con el gobierno de México. El presidente López Obrador ha hecho algunos comentarios en la mañanera, pero esos no son posiciones oficiales, esos no son posiciones transmitidas por la Cancillería. Y una de las consignas de la marcha de ayer era cese de relaciones con Israel. Yo no sé si esa es la solución, puede haber otras formas de presionar a Israel, pero estamos viendo en marcha el peor conjunto de crímenes contra la humanidad que hemos visto en nuestras vidas, en nuestros periodos de vida. México ha levantado la voz en muy muchas ocasiones. En Etiopía, en Addis Ababa, su capital, encontré de pronto una plaza México, también en Viena, en Austria, y cuando pregunté por qué esas plazas se llamaban México, la gente me dijo, porque México fue uno de los pocos países que cuando Hitler invadió Austria y Mussolini invadió Etiopía, México se pronunció en contra y los condenó. Hay gente que dice, bueno, es que si decimos algo sobre lo que está haciendo Israel, no van a conceder las extradiciones de los criminales Andrés Roemer y Tomás Herón de Lucio. Pero aquí estamos hablando de algo que se está convirtiendo en un genocidio, no es cosa menor, hay cosas que son más importantes que otras. Además de quién sabe si van a extraditar a estos dos tipos. En otros momentos, o sea, fue México el que todavía en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos era mucho más fuerte y positivo que ahora, tenía más capacidades, México se rehusó a romper relaciones con Cuba y se convirtió en el único lazo que tenía Cuba con el continente, enfrentando a Estados Unidos. Ya, así también López Portillo y Mitterrand se brincaron a Estados Unidos e hicieron, facilitaron, reconocieron al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador en 1983 como potencia beligerante, como actor beligerante. También cuando la guerra de Irak, México y Chile fueron los que echaron a perder la jugada de George Bush para justificar la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad. O sea, Andrés Manuel envió a rescatar a Evo Morales. Se está criticando al gobierno de Perú. Le boicoteó la cumbre de Los Ángeles. ¿Por qué? Yo no entiendo, no consigo entender por qué el gobierno de México está prefiriendo mirar para otro lado, en lugar de tomar acciones con consecuencias que ayuden a resolver o a evitar que continúe esta violencia. Profesor Rosales, con regularidad el presidente nos muestra sus índices de popularidad internacionales, que siempre está abajo del primer ministro indio, ¿verdad? De Narendra Modi. Ajá, y que está por arriba del resto de los dirigentes de países. Y retomando el comentario de Temoris, ¿usted cree que el gobierno mexicano puede hacer algo más que los comentarios fortuitos y quizá los twitters de la canciller condenando que pues también en la guerra hay reglas? ¿El gobierno mexicano puede hacer algo más, como comentaba, como sugería Temoris? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala nuestro colega. Puede hacer mucho más. Tristemente, creo que México en la presente administración, pues hay que decirlo de manera directa, no tiene política exterior. Y la poca que ha mostrado está muy sesgada, muy inclinada al apoyo de gobiernos populistas de izquierda y sobre todo en el ámbito latinoamericano. Me parece que el titular del Poder Ejecutivo, en términos generales, digo como contexto, ha tenido cualquier cantidad de resbalones, de tropezones, de errores, de ocurrencias en el plano de la política exterior y de la diplomacia. Simplemente, y repito todo esto como un pequeño contexto, un recuento de algunos detalles. Me recuerdo cuando le dijo borregos, ¿no? Era una bola de borregos allá a los del Parlamento Europeo, ¿no?
o cuando le dijo que era de la Santa Inquisición a la ministra de Relaciones Exteriores allá de Panamá, o que dijo que las Naciones Unidas son un florero, caray, ¿no? O sea, no, muy desafortunados ese tipo de comentarios, o que vamos a hacer la pausa con España, o que nos pida disculpas el Vaticano. Bueno, da la impresión así que son tiros de escopetas sin ton ni son, y que solamente pues encuentra eco y busca refugio y apoyo, repito, en gobiernos populistas de izquierda, de la izquierda latinoamericana. Y bueno, además ha estado ausente, ¿no?, prácticamente en los foros internacionales. Finalmente, pues, hasta cuando estuvo el señor Ebrard, ¿no?, digamos, se dedicaba casi a operaciones cicatriz, ¿no?, después de tratar de cubrir los desaciertos del primer mandatario. En fin, ahora ya hay otra nueva secretaria de Relaciones Exteriores, pero me parece que el modus pensandi y modus operandi del principal responsable de la política exterior, constitucionalmente hablando, y que está ahí consagrado en el artículo 89, fracción décima, pues es el presidente, y se puede hacer mucho, pero mucho más. Desafortunadamente, pues, como dice, se voltea a otro lado. No, él mismo lo dijo desde un principio, que la mejor política exterior, nunca la entendimos, ¿verdad? La mejor política exterior era la política interior. Bueno, a lo mejor sí la entendimos, ¿no? Qué bueno que no piensa así el mundo, ¿verdad? Pues imagínense nada más, pues, qué sería, ¿no?, de la sociedad internacional. Brevemente señalo, pues, ha habido una postura de México en favor, en un apoyo moral y a veces hasta también económico a Palestina. En 2000, por ejemplo, Rosario Gris, si no mal recuerdo, se entrevistó con Yasser Arafat en el año 2000. Fue un acercamiento serio, un acercamiento formal, un acercamiento solidario, sin tratar de buscar la pugna con Israel. En el 2009, me venía ahorita aquí a la mente Riyad al-Maliki, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, visitó México, ¿no?, como en un gesto de cortesía. En 2012 México votó, y esto no hay que perderlo de vista, para que Palestina se convirtiera en un Estado observador, en un miembro observador, ¿no?, porque eso de Estado es un poquito cuestionable, aunque hay que decirlo, de los 190 y tantos miembros de las Naciones Unidas, más de 140 reconocen a Palestina como Estado. Entonces, bueno, justo era que tuviera un asiento, aunque sea como Estado observador. En 2018, ese mismo Malik visitó México, ¿no?, e incluso asistió a la toma de posesión de López Obrador. Por eso llama mucho la atención, pues, esta falta de pronunciamiento y de solidaridad, ¿no? Y bueno, pues incluso en 2021 el Senado de México reconoció las relaciones diplomáticas que nosotros tenemos con Palestina, ¿no? Y incluso una reclasificación en este gobierno de la misión diplomática de México, y se consideró como embajada, ¿no?, como embajada a las representaciones diplomáticas. Ha habido allí algunos acuerdos, ha habido apoyos en 2014, incluso en términos de dinero, primero con $50,000 y después con $250,000 a la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en Oriente, ¿no?, la UNRWA. Entonces, ha habido una posición de solidaridad, de respaldo, de apoyo, si se quiere decirlo, moral, diplomático a la causa palestina, repito, sin entrar en grandes fricciones, ¿no?, con el gobierno israelí, pero me parece que particularmente en este conflicto, pues estamos en la política del avestruz, de haber visto las cuestiones y meter la cabeza en la tierra como si no pasara nada, cuando estamos hablando de una verdadera catástrofe humanitaria, uno de los peores conflictos de los cuales tenemos, pues, memoria dentro del siglo XX, ¿no?, equiparable como al de Yemen, ¿no?, la situación equiparable a otros, ¿no?, está ahorita la situación en Ucrania, en fin, conflictos de gran escala. Y no me parece que México, incluso habiendo sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haya hecho pronunciamientos muy tibios. Quizás sumarse a esta resolución de la Asamblea General no vinculante
de apoyo al pueblo palestino, pero sí, tibia, fría, lejana, indiferente la política exterior y la posición del gobierno de México frente a una verdadera catástrofe humanitaria. Eduardo, pero como que, como usted, profesor, como internacionalista, ¿qué pudiera hacer México más allá de los pronunciamientos que ha hecho? Como ¿qué podría hacer? ¿Algo más? Bueno, entiendo, ¿no?, que es limitada, ¿no?, la capacidad de acción de muchos países, pero si nosotros podríamos haber visto, por ejemplo, como lo hizo Qatar, ¿no?, por ejemplo, una posición de participar, a lo mejor manifestar abierta y decididamente, francamente, la posibilidad incluso de convertirse en mediador. Por ejemplo, esa sería una situación, acercarse más al conflicto. También, ¿qué otra cosa pudo haber hecho? Bueno, pues una verdaderamente política de ayuda, ¿sí?, como lo están haciendo otros países en favor del pueblo palestino. Me parece que pudo presentar los buenos oficios, si no le aceptan el papel de mediador, con los gobiernos, pues, por ejemplo, de Egipto, para que pudiera recibir más refugiados palestinos y apoyar económicamente precisamente a esta población, ¿no?, que está padeciendo una situación terrible, ¿no? En fin, que se viese un poquito más de voluntad política y de acción dentro, desde luego, de sus capacidades, pero lo que nosotros vemos son posiciones ambiguas, frías y temerosas incluso de la respuesta del gobierno israelí, y a lo mejor más intentando, como bien lo señaló mi colega Temoris, pues tratando de que se nos extraditen a dos tipos de los cuales ya no quiero ni siquiera, impresentables e impronunciables, ¿verdad? Que ya lo señaló mi querido colega Temoris. En fin, más por cuestiones de aspectos domésticos que realmente por una solidaridad y una defensa de una causa justa como el Estado palestino. Muy bien. Para ir cerrando esta conversación, les planteo dos temas. Por favor, pues el 24 de noviembre comenzaron las treguas, o la tregua, ¿verdad?, que permitió el ingreso de víveres, de medicamentos y de ayuda a los heridos, quizá el enterramiento masivo de cadáveres. Y bueno, pues Netanyahu ha advertido que pues es la tregua, ¿verdad?, pero esto va a continuar hasta destruir a Hamas. Pero resulta que la dirigencia de Hamas pues está fuera de Gaza, ¿verdad? Y seguramente el financiamiento para Hamas pues no proviene de Gaza, sino de otros países, probablemente Irán. Y la oferta, la propuesta de Netanyahu es destruir a Hamas, pero desafortunadamente los palestinos ahí siguen en Gaza. Han muerto muchos, es cierto. La población palestina en Gaza no ha desaparecido, quizá se corrió hacia el sur, pero parece ser que la promesa de Netanyahu no se va a cumplir, destruir a Hamas. Por favor, alguno de ustedes. Gerardo. No solo no la va a cumplir, sino que mientras más se prolongue este conflicto, está corriendo riesgos infinitamente mayores Netanyahu, Israel y Occidente y toda la región de Medio Oriente. El gran riesgo a estas alturas es que este conflicto se internacionalice, que empiecen a participar otros actores como Rusia, ¿sí? Recordemos otra vez que en el fondo este conflicto es en gran medida entre Israel e Irán, no Hamas. Y en este pleito entre Irán e Israel ya se utiliza públicamente el argumento de la fuerza nuclear como medidas disuasivas entre estos estados.
Eso explica también por qué Estados Unidos está ahorita, si bien es cierto lo que decían, que al principio, en octubre, no solo soltó millones de dólares, sino que movilizó a su flota y activó las bases sus bases militares en la región. Eh, es- Sino que hoy día Biden enfrenta presiones internas justo porque a nadie le conviene que este conflicto se prolongue. El propio Biden no le conviene, está en un año electoral. Se está dividiendo la opinión pública en Estados Unidos y no solo me refiero al Partido Republicano que puede estar saboteando a Biden, sino en el propio Partido Demócrata, en el propio partido de Biden. Hay voces que ya se empiezan a oponer a las políticas que está siguiendo Biden hacia Israel. Eh, Netanyahu no va a poder terminar con Hamas porque si lo que pretende es atacar a una organización, se queda corto. Recordemos a este escritor y periodista Amos Oz, ¿sí? Que nos decía hace unos años que Hamas es mucho más que una mera organización. Hamas es una idea y a una idea no se le derrota en el campo de batalla. Y no va a poder destruir a Hamas porque Hamas no es solamente el grupo que está en los subterráneos en la franja de Gaza. Hamas es una cosa infinitamente más amplia que está dispersa incluso fuera del territorio de Palestina. Y por otro lado, es más fácil que Netanyahu termine perdiendo el poder en Israel que venciendo a Hamas. La incursión militar por tierra, la ocupación de la franja, van a fracasar porque también el resto del mundo, y esto responde también a la pregunta que hacía hace rato sobre la trascendencia de las manifestaciones, el resto del mundo está observando, ¿sí? La gran victoria que ya tuvo Hamas fue poner nuevamente en la perspectiva mundial el conflicto en Palestina, ¿sí? Y eso va a tardar muchísimo tiempo en que vuelva a disolverse. Israel no puede borrar de la faz de la tierra a Hamas porque el resto del mundo está volteando a ver y no le va a permitir un mayor genocidio a un país que para mí es la mayor paradoja de Israel. Como un Estado que surge del genocidio desde hace decenas de años se dedica al genocidio sin que el resto del mundo, ¿sí?, lo condene. Digo, no sé de qué sirva que López Obrador condene a Israel. Creo que ese tipo de retórica funciona en la medida en que verdaderamente el Estado que representas tiene un peso mundial. Creo que México en este momento y desde hace rato no lo tiene, así que resulta verdaderamente irrelevante lo que pudiera decir López Obrador aún por canales oficiales, porque además el resto del mundo no lo está haciendo. No solo es López Obrador, el resto del mundo no lo está haciendo, el resto de los estados están callando y sometiéndose a juegos de intereses geopolíticos, ¿sí?, que no tienen nada que ver con las vidas que se están perdiendo en ese lugar y sí tienen que ver más incluso con temas de política interior. Y así como López Obrador dijo que en efecto la mejor política exterior era la política interior, pues eso es lo que marca fundamentalmente la política exterior del resto del mundo. Y Estados Unidos es el primer ejemplo de que su política exterior se rige las más de las veces por sus coyunturas internas. Bien. Temoris, por favor. 2 temas ahí. Tu micrófono, por favor. Eso.
Aprovechando que Gerardo comentó ahora el tema de Estados Unidos, yo creo que las posibilidades de reelección de Biden están explotando junto con todo lo que está pasando. Una parte muy, muy importante del Partido Demócrata está alienada, están indignados con la cúpula del partido y con las posiciones que está tomando Joe Biden. O sea, su partido se está haciendo cómplice de todo este conjunto de crímenes contra la humanidad. Entonces yo espero que no vayan, porque la opción pues no es mejor. La opción es que Donald Trump regrese al poder. Entonces yo espero que esto sirva para una reflexión en el Partido Demócrata y se quiten de encima a este señor que está aferrado a reelegirse, aunque por todos lados le dicen que no. Y que además vean la forma de reconducir las posturas que tiene el Partido Demócrata. Para los demócratas es muy importante el apoyo del lobby judío, de una organización que se llama AIPAC, que junta en cada elección es un conjunto de millones de dólares para apoyar a los candidatos demócratas que están de acuerdo con ellos. Pero ya también hay otros lobbies judíos que no están de acuerdo con AIPAC y que no están de acuerdo con Netanyahu. Está este grupo Jewish Voice for Peace, pero que no es un grupo, que no es un lobby, pero sí está haciendo manifestaciones para fortalecer las posturas adentro del Partido Demócrata que están contra la violencia, por el cese al fuego. Y está otro que se llama J Street. Entonces, ojalá que esto también provoque cambios internos en Estados Unidos, para que, a ver, no es que Estados Unidos se vaya a volver de pronto una potencia amigable, no va a ser el fantasmita amistoso, pero sí puede evitar en algún momento apoyar cosas tan graves como esto. Porque como estábamos comentando al principio, como decía Eduardo al principio, la hipocresía de las naciones que dicen que defiendan el derecho internacional humanitario, que dicen que están por la legalidad internacional, por los derechos humanos, está mostrándose por todos lados. En pocas ocasiones, si no es que alguna, hemos visto tan clara esta hipocresía, tan clara esta negación de los principios que dicen de afuera. Entonces, bueno, pues solamente espero que entre otras consecuencias, haya este cambio en Estados Unidos y que no tengamos ni a Biden ni a Donald Trump en el poder el próximo año. Caramba. Profesor Eduardo Rosales, la tregua del 24 de noviembre, Hamas sigue ahí, seguramente seguirá. ¿Hacia dónde va el conflicto? Aquí de lo que estamos hablando, en realidad hay que ver este conflicto como un capítulo más de un conflicto mayor y mucho más prolongado. Es triste decirlo, ¿no? Es penoso, pero repito, nada más es una fase, una etapa más de ese conflicto que lleva más de 70 años. Como muy probablemente, aunque se termine en el mediano plazo o corto plazo, vamos a suponer el mejor de los escenarios, que se prolongue de manera indefinida la tregua, de todos modos no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo de, pues, que no hay dos estados, ¿no? Y que una de las partes no quiere que los haya. Entonces, mientras no haya un estado palestino y mientras no haya reconocido por parte de Israel y siga esta política sionista de colonización, de destrucción del enemigo, pues no se va a resolver el conflicto. Así es que veámoslo como un capítulo muy cruento, uno de los más cruentos, uno de los más sanguinarios, pero finalmente un capítulo más, una etapa más, un momento más de un conflicto que lleva, por decirlo, desde la creación de Estados Unidos 70 años, pero pues es todavía mayor, ¿no? Todavía es más remoto. Ahora, jamás, pues ya lo dijeron mis colegas muy acertadamente, no lo van a destruir, ¿sí? No lo van a desaparecer, porque como bien decía estimado Carlos, pues los dirigentes ni están ahí, ¿no? Los principales dirigentes, pero además hay que tomar en consideración que jamás, de alguna manera, tiene base social, ¿sí?
tiene base social, tiene apoyo por parte de la población de Gazatí. Incluso tiene hasta respaldos de gente que está en la franja de Cisjordania. Entonces, y con estas acciones de Israel, pues más apoyo va a tener Hamas, lejos de bajarse su rating, por así decirlo, pues va a aumentar y le da más justificación a su existencia. Y pues una tercera situación es que probablemente exista ahí una solidaridad, pero por parte de otros grupos terroristas que en algún momento pues puedan atacar intereses de Occidente, a lo mejor en Asia, a lo mejor en África, te voy a decir, a lo mejor en Europa y a lo mejor en Estados Unidos. Es muy difícil, pero a lo mejor se atacan algunos intereses de Occidente, especialmente de Estados Unidos, de Israel, por ser el apoyo principal. En otras latitudes no hay que olvidar que por ahí está Hezbollah, ¿no? Pero sobre todo hay movimientos como Al Qaeda, que todavía hoy por hoy tiene 300 células durmientes alrededor del mundo, la mayor parte lobos solitarios, pero pues en algún momento, en un gesto de solidaridad, ¿sí?, con Hamas y con este genocidio que estamos viendo, pues pudiera cobrar la vida de desafortunadamente seres inocentes, o, repito, ataque a intereses de Occidente en otras latitudes. En fin, me parece que esto va a tener una onda expansiva, todavía una reverberancia que todavía no alcanzamos a ver, pero que muy probablemente en los próximos meses o años pues veamos la respuesta solidaria de otros grupos pro Hamas, pero en otras partes del mundo. Pues gracias a los tres por estos análisis tan interesantes, profundos, aleccionadores de una situación terrible que estamos atestiguando todos los días. Profesor Eduardo Rosales, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, internacionalista, gracias por su apoyo, por sus conocimientos y por permitirnos transmitir lo que usted sabe acerca de esta situación. Gracias, un agradecimiento primero por la invitación y un afectuoso saludo y abrazo, desde luego a usted, Carlos, a mis colegas de Moris, Gerardo, y desde luego a toda la muy informada y crítica pues audiencia y seguidores de la revista Zócalo y de estos espacios informativos. Gracias. Gerardo Albarrán, gracias por tu experiencia, también por la profundidad de tus comentarios, el análisis crítico que es necesario, claro. Gracias, hasta pronto, Gerardo. Y muchísimas gracias, Carlos. Por nada, Gerardo. Temoris Greco, pues no habíamos tenido la oportunidad de conversar nunca, pero qué mejor hacerlo sobre temas de tanto interés que deben de preocuparnos y que gracias a lo que tú sabes nos esclarece mucho el panorama de lo que estamos viviendo y de lo que viene. A los tres y a ustedes que siguieron esta conversación, muchas gracias. Ojalá les haya servido, orientado, y pues hasta pronto. Ojalá tengamos otra oportunidad, porque bueno, como ustedes han coincidido, el desenlace no está a la vuelta de la esquina, es un capítulo más, como dice el profesor Rosales. Y bueno, pues gracias. Creo que tenemos por ahí un comentario. A ver, permítanme un segundo. Judí de Rocío, la cultura del ojo por ojo que dejó ciega a la humanidad, se refiere obviamente al conflicto, ¿no?, el ataque de Hamas y la respuesta israelí tan tremenda. Gracias, hasta pronto, buenas tardes. Abrazo. Hasta pronto, gracias. Finalizar, ¿verdad? Salí de reunión. Bien. Hay que guardarlo, ¿verdad?